Amén. Wow. Vamos a ver cómo barajeamos esto. Y todavía hay gente que no quiere creer. La verdad que el momento de las alabanzas empezó cuando la hermana Elizabeth dijo: cuando usted levante esas manos y usted siente ese fuego, es el Espíritu Santo que lo está guiando, es el Espíritu Santo que lo está redarguyendo. Y hermano, Álvaro no está llorando porque cumple 55 años. Álvaro lo está llorando porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo. Porque cuando lloramos es que estamos creciendo. Que Dios nos está limpiando. Que Dios nos está examinando. Que Dios nos está moviendo. Y que verdaderamente Dios es un Dios misericordioso. Y el hermano Esteban hoy en la clase preguntó: ¿qué es misericordia? Y dijeron: ayudar al necesitado. Pero misericordia es más que eso, hermano. Misericordia es no darle a la gente lo que se merece. Y hablamos mucho de la gracia de Dios. Y sin misericordia no hay gracia. Porque la gracia de Dios es un regalo inmerecido. O sea, que Dios nos da un regalo que no nos merecemos. Por su misericordia, porque Dios fue movido a misericordia. Y por su misericordia dio su Hijo amado que muriera por ti, por mí, para rescatar lo que se perdió. Y gracias a la misericordia de Dios, hoy estamos aquí. Gracias a la misericordia de Dios, tenemos a dónde acudir. Tenemos a dónde ir. Y la clase de hoy se titulaba o se hablaba de la parábola del buen samaritano. Y todo el mundo usa esa muchas veces. La parábola, la gente dice por ahí: hay que ser un buen samaritano. Y a veces ni sabemos lo que estamos diciendo. Fíjate, fulano es un buen samaritano, fulano es una buena persona, y no sabemos lo que estamos diciendo. Y vemos en cada eso. Pero fíjese, la palabra dice que esta persona, un principal de la ley, vino donde Jesús a probarle, a tentarle. ¿Cuánta gente vienen a nosotros a probarnos? ¿Cuánta gente viene a nosotros a tentarnos, a ver hasta dónde nosotros damos, a ponernos en ridículo, a hacernos pasar momentos difíciles? O sea, Jesús le está hablando al pueblo, está llevando su palabra, está llevando su mensaje, y viene que no tiene nada que hacer, a probar al maestro, a romper la unción, a romper lo que se está haciendo. Y en la clase se estaba hablando de ese momento, como dice Jesús, que la ley dice: amar los unos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice: mas yo digo, amar a vuestros enemigos. Y estuvieron dando ejemplos de los judíos con el ejército de Hitler, y todo esto lo que pasó, y la película del pianista, y cómo este judío le salvó la vida a su enemigo que pertenecía al ejército de Hitler. Y cómo esta persona alemán salva la vida del judío, cuando se supone que tenía que arrestarlo. Y vemos también la parábola del buen samaritano. Es eso. El samaritano y el judío se odiaban. Los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte. Y viene este judío que está pasando por un momento difícil, que está pasando por situaciones difíciles, que los desbaratados le han dado una pela, le han robado, lo han tirado, lo han dado por muerto. Y esto es una parábola, como bien dice, que era ficticia. Y aquellos guiados
a ayudarlo era judío. El sacerdote que pasó y lo vio era judío. El levita era judío. Y el samaritano. O sea, que el sacerdote y el levita eran hermanos de ese que estaba tirado. Los hermanos le dieron la espalda y el enemigo lo salvó. A veces, hermanos, decimos que Jesús nos las pone difícil. A veces decimos que Jesús nos pide mucho. O sea, Jesús nos pide amar al enemigo. Y vemos ejemplos y vemos situaciones. Y eso es el samaritano, hermano. Aquel que ayuda al enemigo. Aquel que hace lo que sea cuando ve a su enemigo en necesidad. Rompe las barreras, la discordia, rompe los paradigmas, se quita la gringo, le dice, este no es mi enemigo, esta es una persona en necesidad. Y lo más doloroso de esto, hermano, que a veces es más fácil amar a un enemigo que amar al hermano. O sea, a veces el Señor le dice, ama a tu hermano, y dice, no, yo prefiero amar a mi enemigo, porque yo sé lo que te da. Pero, ¿quién es el hermano? ¿Qué se supone? O sea, yo me imagino que aquel judío, cuando abrió los ojos y vio al samaritano, dice, tú, ayudándome a mí, y mis hermanos me dieron la espalda. A veces, hermano, es más fácil amar a un enemigo que amar al hermano. Y vamos a ver esto también. Ahora, estos no son ejemplos. Estos no son situaciones imaginarias. Estos son momentos reales que se encuentran en el libro de Lucas, capítulo 8, los versículos de 40 al 50. Libro de Lucas, capítulo 8, versículos de 40 al 50. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie y decimos amén. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo de 40 al 50. Amén. Leemos antifonalmente y leemos así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino Juan, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto,
y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y llegando todo, dijo Pedro, y lo que con él estaba: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, hay quien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún Cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, decía, tu hija ha muerto, no muestres más al maestro. Todos. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Esto es una situación rara. Aquí hay dos acontecimientos. Aquí hay una mujer con flujo de sangre por 12 años. Y aquí está Jairo, principal de la sinagoga, con una hija de 12 años que está muriendo, que está casi en las últimas, delirando. Pero vamos a darle un briefing a la historia. A ver, dice principal de la sinagoga. ¿Y qué es la sinagoga? La sinagoga era el lugar donde se iba la gente a estudiar la palabra de Dios. Y el principal de la sinagoga era el administrador, el que tenía que ver que allí se hicieran las cosas como Dios manda, que se estudiara la ley, que se llevara el mensaje, tenía que ver quién dirigía, tenía que ver con la propiedad, tenía que mantener el orden dentro de la sinagoga. ¿Y dónde nace la sinagoga? La sinagoga nació en Babilonia. Después de la destrucción del templo, el pueblo de Israel fue al cautiverio a Babilonia, donde estuvo 70 años ahí. Y ahí ellos se dieron cuenta que lo que habían pasado, que lo que habían sufrido era porque habían abandonado a Dios, que habían sido desterrados, estaban en ese lugar por causa de ellos mismos. ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda a Dios. Y entonces ellos entendieron que tenemos que estudiar la palabra, que tenemos que buscar al Señor. Y comenzaron, y ahí que surge el levantamiento de este grupo bien bueno, bien amistoso, bien cariñoso, bien facilitadores, los fariseos. Eran bien amigos de Jesús. A veces no nos damos cuenta, hermano, que nuestro enemigo es nuestro hermano. Aquel que dice que es tu hermano, a veces ese es tu enemigo. La gente no se estaba dando cuenta que los enemigos de ellos eran los fariseos. En ese tiempo los fariseos le añadieron más de 600 cosas, más de 600 leyes. A la ley le pusieron que no se podía hacer esto, que no se podía hacer aquello. Y nace en la sinagoga, y las sinagogas se creaban en un lugar donde había alrededor de 10 familias judías o más. Y se establecía ese lugar en Babilonia para estudiar la palabra de Dios, para llevar el mensaje, para volver a los rudimentos, volver a los caminos del Señor. Y comienzan ahí a estudiar la palabra de Dios. Cuando salen de Babilonia, que son libertados por el rey Ciro, que van a Jerusalén a reconstruir el templo, se construye el templo, pero se mantiene el sistema de la sinagoga. Y todos ellos iban al templo a llevar la ofrenda, a hacer los sacrificios, pero en la sinagoga se iba a estudiar la palabra de Dios, a llevar el mensaje. Y la sinagoga se estudiaba la palabra de Dios y se leía la palabra de Dios los sábados. Hacían el sábado, ¿verdad? Y se reunían en la sinagoga. Dice la palabra que Jesús tenía como costumbre visitar la sinagoga. Dice que cuando bajó del desierto fue a la sinagoga. Y en la sinagoga fue que él leyó el libro de Isaías y dijo, y esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y se sentó y fue en medio de la sinagoga, dirigida por escribas, levitas y fariseos, que eran los hermanos de Jesús, porque eran de la misma raza, pero a la misma vez eran los enemigos de Jesús.
Esa es la situación que se está dando aquí. Y este hombre, principal de la sinagoga, o sea, usted llegar a ese puesto, llegar a esa posición, tenía que tener un testimonio entre los fariseos. Como decía Pablo, fariseo de fariseos, dentro de los levitas, y tenía que velar que allí se estudiara la ley de Moisés y toda la poca vergüenza que los fariseos le habían añadido a la ley. Eso se hacía en la sinagoga. Esa era la situación que se daba en la sinagoga. Viene el templo, se hace el templo, pero se mantiene la sinagoga y se mantiene el sistema. Y los líderes que nacieron en el cautiverio, los fariseos, eran los que conocían la ley, los que se la estudiaron y decían que había que someterse y que lo que habían pasado era por haber dejado al Señor. ¿Y por qué dejamos al Señor? Porque no estudiamos su palabra, porque no nos damos cuenta de las cosas que dice aquí. Y comienzan a llevar el mensaje y comienzan a estudiar. Y esta persona principal de la sinagoga, ¡wow! Vimos en la parábola del buen samaritano, qué bueno es cuando usted está pasando por una situación y llega un samaritano y llega la ayuda a ese momento. Llegó la ayuda. Usted estaba batido hasta el polvo y vino uno y te dijo, vente, te ayudó a levantarte. A veces hay gente que no quiere levantarse y dice, no, yo estoy lo más cómodo aquí en el piso. Te ayudó a levantarte. Te dice, vente. Como le dijo Jesús al paralítico en el estanque, dice, ¿quieres ser sano? Porque hay gente que no quiere ser sano, hermano. Pero usted hace su parte, usted hizo lo que tenía que hacer. Y este principal de la sinagoga, aquel que hacían preguntas a Jesús, aquellos, como dijo la hermana Elizabeth en la clase, que son los espías, que estaban buscando la situación, cómo coger a Jesús fuera de base, cómo probarlo, cómo arrestarlo. Dentro de ese grupo viene este principal de la sinagoga, viene donde Jesús. Pero el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Viene donde Jesús. ¿Por qué? Porque su hija está muriendo. Y lo que dicen son sus hermanos. Aquellos no lo podían ayudar. Aquellos no lo podían ayudar. Y viene donde Jesús. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Dice, y mientras iba, la multitud oprimía a Jesús, lo apretaba todo el mundo encima. O sea, dice la palabra, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con goce, porque todos le esperaban. Todo el mundo estaba esperando a Jesús. Venimos a la iglesia buscando a Jesús. ¿O por qué venimos? ¿Qué queremos que Jesús haga con nuestras vidas? Lo estaban esperando para que Jesús hiciera milagros, hiciera sanidad, se sometiera a sus caprichos, a su voluntad, verdaderamente en cada momento. Y viene este principal de la sinagoga y va donde él y le dice, a ver dónde está, porque tenía una hija. Pero en ese momento se da la situación de la mujer del flujo de sangre que lo toca. En el 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanado. Aquí hay otra situación. Otra situación. Jairo, principal de la sinagoga, enemigo de Jesús. Y viene donde Jesús porque su hija está muriendo. Y aquí viene esta mujer que lleva 12 años con una enfermedad, con un flujo de sangre. Y usted sabe lo que sucede, que en esos tiempos, cuando una mujer tenía un flujo de sangre, fuera por la razón que fuera por la situación natural, o fuera por una enfermedad como tenía ella, se consideraba inmunda. Mi enemigo. Tanto era que cuando había una mujer en flujo de sangre no podía salir. Y la gente que la veía, si iban por la misma acera, la persona pasaba al otro lado para no contaminarse.
y que ella no podía tocar a ningún hombre. No podía tocar a ningún hombre porque lo contaminaba, lo enfermaba, era inmunda, no era digna. Y viene esta mujer tratando de, llenándose de fuerza, abriéndose paso. Vemos en los otros evangelios que dice, y no podía llegar donde él por causa de la multitud. A veces, hermano, lo difícil no es llegar a Cristo. Lo difícil es poder tener un contacto con Él. Porque la multitud, los testimonios, las malas personas, los problemas, no nos dejan llegar a Él. Hay muchos estorbos en el camino. Hay muchos problemas, muchas situaciones. Nos las ponen cada vez más difícil. Tantas leyes, tantas cosas, tantas situaciones. He llegado donde el maestro, pero no lo puedo tocar. Y esta persona, esta mujer con flujo de sangre, dice la palabra que de 12 años un médico, que es Lucas médico, dice que lo había gastado todo, que había hecho todo lo humanamente posible para hacerse nada. Y nadie podía o nadie quería contaminarse. Y oye, que Jesús está por allí. Dos situaciones, hermano. Bien fácil cuando usted está en un problema, en una situación, y llega un buen samaritano. Llega su hermano, su vecino, su persona, y lo ayuda en medio de su situación. Pero ¿qué pasa? Que la situación se complica, se complica, se complica y la ayuda no llega. Y usted sigue clamando, clamando, clamando y la ayuda no llega. Y va a los médicos y hace todo lo antepasado y la situación cada día peor. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar a llorar. Ay, Señor, envía un ángel. Ay, Señor, envía un buen samaritano. Ay, Señor, mira mi situación, mira mi problema. Hay un refrán que dice que si la montaña no va, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y Jairo y la mujer del flujo de sangre, a pesar de que estaban haciendo lo incorrecto, Jairo va a pedirle ayuda a su enemigo. Y la mujer del flujo de sangre hace más todavía. Se tomó el atrevimiento de tocarlo. Les podía costar la vida a los dos. Pusieron en riesgo todo. Y había el ambiente lleno. La multitud estaba en toda situación, en todo momento. Y lo mismo que la mujer del flujo de sangre, la multitud no la dejaba llegar donde Jesús. Lo mismo le pasó a Jairo. No moleste más al maestro. No sigas. No pierdas tu tiempo. Tu hija ha muerto. El que se supone que te dé ánimo, el que se supone que te dé aliento, el que se supone que te ayude, que te dé esperanza, es aquel que te está destruyendo, que te está desayudando. O sea, si no me quieres ayudar, no me ayude, pero no me desayude. Aquellos que estaban con él, que estaban llorando, que ay, bendito Jairo, por lo que tú estás pasando. Ay, mira, Jairo, o sea, te dice, no molestes más al maestro. ¿Y a quién iré? Sino a ti, Señor. Y hay gente que nos dice, ¿para qué vas a la iglesia? No busques más de Dios. Esto no es verdad, esto no tiene remedio. La situación tuya no va a cambiar. Todo, o sea, se supone, mira, yo no sé, yo no conozco del Señor, pero yo sé que Él te hace de los imposibles posibles. Busca, pongamos las manos de Dios, vamos a orar, vamos a tratar hasta las últimas consecuencias. Pero usted sabe que le dice, no moleste más al maestro. Con tus peticiones, con tus problemas, con tus situaciones. Hermano, verdaderamente es más fácil amar a un enemigo que a un hermano.
Es bien difícil a veces amar a tu hermano como a ti mismo. Jairo, enemigos de Jesús, son los que lo están buscando para matarlo. La mujer de flujo de sangre, prácticamente inmunda, enemiga de Jesús. Y van donde el Señor. Y dice la palabra que la mujer se añadió de fuerza, se abrió espacio entre medio de la multitud. Y dijo, si logro tocar, con tan siquiera tocar su manto, el borde de su manto, yo sé que seré sana. Yo sé que seré sanado. O sea, ellos escucharon que Jesús estaba por ahí. Habían escuchado la fama de Jesús. Están desesperados. Jairo tiene una hija de 12 años, única hija, que está muriendo. Le acaban de decir que murió. Y esta mujer con flujo de sangre, que no puede salir, que no puede hacer nada por 12 años, ha intentado todo. Y se enteran que Jesús está cerca, que Jesús está ahí. O sea, si Mahoma no va a la montaña va. No llegó el buen samaritano donde mí, pero Cristo está ahí. Tengo que llenarle fuerza. Yo quiero llegar donde está Cristo, contra viento y marea. Yo quiero tocar. Yo le voy a pedir ayuda al maestro. Maestro, mi hija muere. Maestro, mi hija sufre. Maestro, estoy enfermo. ¡Wow! Y Jesús, la gente le dice, y dos situaciones. Esta mujer se arma de valor y toca su manto. Y Jesús dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¡Wow! Usted tocó al maestro. ¿Quién es el que me ha tocado? La mujer dijo, tía, se dio cuenta. Y aquí me llevan presa. Aquí me apedrean. Aquí me van a matar. Porque yo soy inmunda y lo he tocado. ¡Wow! Y Pedro rápido. Bendito. Si todo el mundo te aprieta, todo el mundo te empuja, todo el mundo está sobre ti, todo el mundo dice no, pero alguien me ha tocado. Un toque diferente. No es tocar por tocar, hermano. Hay que saber tocar. No es orar por orar. Hay que saber orar. No es venir a la iglesia por venir a la iglesia. Hay que saber por qué venimos a la iglesia. ¿Por qué tú quieres tocar al maestro? No que el maestro te toque a ti. Yo quiero tocar al maestro. Aquí yo vine a la casa de Dios. Yo quiero tocar al maestro, como decía la hermana Elizabeth en esas alabanzas. Levanta la mano y toca al maestro. Cuando ese fuego te esté quemando desde la punta del dedo, hasta de la mano, hasta la punta del dedo del pie, es que el Espíritu Santo te está sanando, te está redarguyendo. ¿A quién eres? Y muchos te dirán, ¿para qué levantar las manos? No molestas al maestro. Tu situación no tiene remedio, tú no tienes esperanza, tú no sirves para nada. Todo eso, mire hermano, hay cristianos que se guían de bullying. ¿Qué hace el bullying? Intimidar a los demás. El bullying lo que quiere lograr es que usted toda la vida sea víctima de él. Que usted se deje guiar por él. Que usted se... Por el bullying. La persona que es bullying es un cobarde. Es un cobarde. Hermano, Goliat era bullying. Y todo el mundo asustado. Y todo el mundo asustado. El bullying llega. Esa persona llega hasta el momento que usted le hace frente. Hasta el momento que usted le dice, hasta aquí, basta ya. Como le dijo Jesús a Satanás. Vete y no me molestes más. Cuando usted le hace frente al bullying, se le acaba. Es un cobarde. Es un cobarde. Vive de apariencia.
engañando. Hágale frente. Cuando le venga ahorita dice, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, tú sabes. Somos amigos. Perdona. Se le acabó el problema. A lo mejor usted está medio asustado y lo ve grande. Como David veía un día. Pero David le dijo, papá, tú vienes a mí con espada y jabalina. Pues yo vengo delante de ti. En el nombre del Señor. Y dijo, y así de grande como él, te voy a cortar la cabeza. Y esta gente sabrá que hay Dios en Israel. Se acabó el bullying. Se acabaron. Terminaron, ¿qué terminaron haciendo los filisteos? A Josué y Crispín. Y sigue lo que está a verle, que ese chamaquito está envenenado por ahí para abajo. Tiene una clase de unción que el que le haga frente lo va a matar a todos. Pero ¿qué le ocasionó a David el enfrentarse a Goliat? Su vida cambió. A partir de ese momento tuvo el rechazo de aquel a quien él quiso ayudar. A partir de ese momento se le metió en la cabeza a Saúl, tengo que matar a David. A partir de ese momento comieron los celos. A partir de ese momento la envidia, el celo. A partir de ese momento, pero el problema es, hermano, que David se mantuvo fiel a él, a Dios. Y tenía la oportunidad de matar a Saúl y la tuvo un montón de veces. Pero dijo, Dios no quiere Saúles, Dios quiere Davides. ¿Por qué? El Señor permite que los Saúles reinen mientras te está preparando a los Davides, y el tiempo de Saúl llegará. Tarde o temprano caerá. El invierno te coge cuando menos te lo espera. Y Saúl se burlaba de David. Lo trataba de matar. Tenía un sistema de bullying Saúl sobre David. Y David huyendo. Y David corriendo. Y David corriendo. Y David huyendo. Pero David dijo, pero yo no voy a actuar como Saúl. Yo soy David. Y el Señor quiere Davides y no Saúles. Y vino y volviendo aquí verdaderamente, le dice al Señor, ¿quién me ha tocado? David. Y le dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El poder de Dios está sobre mí. La unción del Señor que me cubra tu gracia. Pero la señora pensaba, la mujer pensaba que quedó sana, pero me van a matar porque hice lo que no debía hacer. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. ¡Wow! Cambió la cosa. Una mujer inmunda tocó a Jesús, quedó sana los dos, y Jesús ahora no es inmundo. O Jesús ahora se convirtió en inmundo, o sea, le pegó el flujo de sangre que ella tenía, se lo pegó a Jesús. ¡Wow! ¿Por qué causa le había tocado? Y cómo al instante, hermano, al instante había sido sanada. Hermano, cuando tocamos al Maestro, de verdad, quedamos sanados. Y nos digan lo que nos digan, pase lo que pase, vamos a decir, yo no sé si es pecador o no, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Y a partir de ese momento vamos a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vamos a ser movidos a misericordia. En la clase decía, ¿qué sucedió con el samaritano? El hermano Ernesto dijo, que Dios lo movió
a misericordia. Nadie es movido a misericordia y por impulso inmediatamente. Es que Dios nos mueve a misericordia porque es un fruto del Espíritu Santo. El que no tiene a Dios en su corazón, usted no pide misericordia, usted no espere nada bueno si no tiene a Cristo en su corazón. No espere que le diga Dios te ama, te voy a ayudar. No, el que no tiene a Cristo en su corazón es su enemigo. Esa es la realidad que dijo Jesús. Le dice: maestro, tu madre y tus hermanos te llaman. Y le dijo: papá, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Todos los demás son mis enemigos. ¿Por qué? Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y si yo estoy con Dios y tú estás con el mundo, tú eres mi enemigo. Que en medio de la necesidad te voy a dar la mano, pero no eres mi hermano. Podrás ser mi prójimo, pero no eres mi hermano. Porque el hermano es movido, es para ayudar, para inclinar, para respetar, para proteger. Es más fácil amar a un enemigo que a un hermano, hermano. El hermano está ahí para ayudarte, para protegerte, para guiarte, no para destruirte. Si tú dices que eres mi hermano y me destruyes, tú no eres mi hermano. Tú no eres movido a misericordia. ¿Quién es el prójimo del necesitado? Aquel que fue movido a misericordia. Hermano, la indiferencia es pecado. Porque dice la palabra, está bien cuando hoy yo entré por aquí y el hermano Ponte me dice: ay, Raúl, me pasaste por el lado y no te vi. Dije: yo tampoco, pero yo me quedé calladito. Yo no me voy a tirar yo mismo, ¿verdad? No te vi, él tiene para afuera, yo no. Y yo: no, bro, a ver, nos saludamos, amén. Pero ¿qué pasa cuando usted lo ve y no hace nada? Te vi y no te ayudé. Te vi y no fue movido a misericordia. ¿Por qué? Que no tiene a Cristo en su corazón, hermano. Porque no tiene a Cristo, hermano. Pero a veces nosotros pedimos que la gente que no tiene a Cristo en su corazón, que nos ayude. Nosotros a veces buscamos que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que nos amen. Nosotros pedimos que aquel que no tiene a Cristo en su corazón sea movido a misericordia en medio de mi problema. Hermano, el que no tiene a Cristo en su corazón hace leña del árbol caído. Le va a tapar el camino en medio de su hija muriendo, en medio de su necesidad. Va a venir y te va a decir: no molestes al maestro. Te va a decir cosas que te molesten, no pierdas tu tiempo. Tu hija ha muerto. Cristo no vive. Cristo no existe. Eso no es verdad, eso es fábula. ¿Cómo Dios va a permitir esto? ¿Cómo Dios? Yo no sé si vive o no vive. Yo solo sé que yo estaba muerto y ahora vivo. Yo solo sé que yo estaba ciego y ahora veo. Y ahora mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y ahora podemos pararnos de pie y decir: yo no sé tú, pero yo y mi casa alabaremos a Él. O sea, hermano, la pregunta que le hizo el principal de la ley a Jesús fue: ¿quién es tu prójimo? La pregunta que yo te hago hoy, la del domingo pasado era: ¿quién era tu héroe? La de hoy es: ¿quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? A veces tu hermano es tu enemigo y tu enemigo es tu hermano. Juntos le damos la gloria de Dios. Y cuando vino ese comentario que le dice a Jairo, le dijeron: entonces cuando la mujer vio que había quedado corta, vino temblando y postrando a sus pies le dijo delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanado. Dio el testimonio: yo tenía un flujo de sangre y quedé sanada al instante.
Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¡Wow! Cristo está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero tenemos que armarnos de valor. No todo el tiempo podemos estar esperando un buen samaritano. A veces hay que armarnos de valor, romper todo paradigma y llegar a Cristo. Y también, como le sucedió a Jairo, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. ¡Wow! ¿Qué se supone que haga? ¿Qué noticia tú me has dado? Me has destruido. No molestes más al maestro. Y Jesús, enemigo de Jairo, oyendo, Jesús le respondió, no temas, no temas, cree solamente y será salva. ¡Wow! No temas, no le hagas caso a palabras necias, oídos sordos. No le hagas caso. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Tienes problemas, tienes situaciones. El Señor te dice, el buen samaritano está en tu corazón. Ese es el buen samaritano. Ese corazón que está ahí, que te dice, no temas, cree solamente, pero cree con el corazón y serás salvo. Ese es el buen samaritano que tú necesitas. El que te llena de fuerza y valentía para llegar a los pies del Maestro, en contra de todos y todo. Ese corazón que te dice, yo no me puedo quedar sentado llorando. Yo quiero ser salvo. Yo quiero tocar el borde del Maestro. Yo no quiero que mi hija muera. Yo no quiero que mi prójimo sufra. Yo no quiero que mi hermano muera. Tu corazón te dice, cree y será salvo. Para el que cree, todo es posible. Tu fe te ha sanado, te dice el Señor. Pero no podemos estar todo el tiempo esperando un buen samaritano. A veces nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesús y decirle a aquel que viene a nuestra vida, decirle, no temas, solamente cree y será salvo. Para el que cree, todo es posible. Y si crees, verás la gloria de Dios. Y si crees, le puedes decir, Señor, que me cubra tu gracia. Eso es lo que quiere el Señor en la iglesia, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado a nosotros. Que nos ayudemos los unos a los otros. Que nos demos ánimo los unos a los otros. Cuando uno esté caído, abatido hasta el polvo, uno venga y sea movido por Dios a misericordia y lo levante. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Esa iglesia que restaura y levanta al caído. Esa iglesia que Él compró a precio de sangre. Aquella que no se mueve por el que dirán. Aquella que no se mueve a las ofertas de una posición, sino aquella que quiere darle la gloria a Dios. No buscar ser más grande que nadie, sino en el universo, el grande es Él. Esa es la iglesia que compró el Señor a precio de sangre. Eso es lo que Él quiere, que nos sometamos y dejemos que Él nos mueva a misericordia. Y que no importa quién venga, en qué momento venga, nosotros le digamos,
no temas, tu fe te ha salvado. Que le abramos el camino para que no solamente llegue a Jesús, que le abramos el camino para que toque a Jesús y se rompan las cadenas. Y al instante quedará sano. Y no decir tu muerte no tiene esperanza. No, cree en el Señor y serás salvo. Porque a lo mejor no vivimos aquí 200 años. Como esta hermana Cabal, yo no quiero vivir aquí 200 años. Pero la salvación nos la da el Señor. No creamos tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Y demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. El altar está abierto, hermano, para todo aquel que quiera romper sus cadenas. El altar está abierto para todo aquel que quiera tocar al Maestro. Para todo aquel que quiera hacer que salga poder y virtud del Señor. Aquí está el Señor. Cerremos nuestros ojos y escuchemos la voz de Dios.